Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión sabatina de la AME. El día de hoy tenemos una sesión muy importante hablando de los cuidados de los pacientes trasplantados y la complicación que más afecta a los supervivientes de trasplante, que es la enfermedad de injerto contrahospedero. Eh, Primero queremos agradecer el apoyo a los patrocinadores, que es en esta ocasión la compañía Sanofi, quienes gracias a ellos pues podemos hacer la infraestructura que necesita la agrupación para que todas estas sesiones sean gratuitas para ustedes. Y bueno, pues ellos no tienen ninguna influencia sobre el contenido académico de esta presentación y tienen contacto con los ponentes y pues en realidad refleja el compromiso que tienen para apoyar la educación médica continua en español, dirigida a México y a todo Hispanoamérica. Entonces, nuestra próxima sesión va a ser el 24 de julio, el próximo miércoles, y vamos a hablar de neoplasias mieloproliferativas, tanto en adultos con el doctor Rubén Mesa, como en pediatría con la doctora Nicole Cusine de la Universidad de Cornell. Entonces, va a ser una sesión muy interesante, y bueno, pues quiero recordarles que ya está abierto el registro para nuestro congreso que va a ser a fin de octubre, principios de noviembre, en la playa de Boca del Río en Veracruz. Ahí vamos a hablar de todos los temas de la hematología clínica. Va a haber sesiones para químicos, para enfermeras, para alumnos, temas de desarrollo profesional, un programa muy holístico, muy integral. Los invitamos a que se registren. Todavía tienen acceso a las cuotas reducidas para el Congreso para que no se les haga más caro. Y bueno, si quieren tener un descuento de 10% en el registro del Congreso, los invitamos a que participen en este primer estudio de investigación de la agrupación. La idea es conocer o evaluar si existe esto que se llama el distrés moral, que es una sensación desagradable por no tener herramientas diagnósticas o terapéuticas que sabemos que existen, pero por alguna u otra razón no las tenemos disponibles, ya sea porque simplemente no hay en México o porque en la institución o en el sistema de salud en donde estamos practicando no las tenemos disponibles. Y también vamos a preguntar sobre síndrome de desgaste o burnout en nuestra población. Todos los hematólogos, hematólogas y residentes de hematología pueden participar en este proyecto. Tienen que estar trabajando en México. Para nuestros colegas que nos escuchan de otros países, pues esto tiene un cálculo del tamaño de la muestra y tiene ciertas consideraciones que están diseñado para hematólogos en México. Seguramente si tenemos resultados interesantes, podremos extenderlo a otros países, pero de momento pedimos que solo la gente que está trabajando en México nos ayude. Esta es una encuesta que pueden, ahí está la liga. Y al final, si quieren obtener este descuento, pues tienen que poner su correo para que puedan contactarlos, pero debemos aclarar que todo esto es estrictamente confidencial, no se comparte ni se les pide su nombre, ningún dato de identificación y se tardan alrededor de 15 minutos para llenar la encuesta. Entonces tomen su tiempo, necesitan este espacio para poder llenarla y poder concluirla. En fin, vamos a presentar a nuestros ponentes estelares. Tenemos aquí al doctor Seth Roth, quien es pediatra y quien ha dirigido las recomendaciones internacionales y mundiales ya para los cuidados del superviviente post-trasplante de células hematopoyéticas. El doctor Roth está en Case Western y dirige el programa de supervivientes pediátricos. Estamos muy contentos de que él haya aceptado estar aquí, puesto quien es el primer autor de este trabajo tan importante que seguro nos va a mostrar de manera detallada y que nos puede contribuir a todo esto que es tan importante de nuestros pacientes trasplantados. También tenemos a la doctora Doris Ponce. La doctora Doris trabaja en el Memorial Sloan Kettering Instituto de Cáncer en Nueva York, y ella es experta en enfermedad de injerto contrahospedero. Y la doctora Doris nos va a hablar en español y nos va a platicar sobre
los cuidados o la mejor atención para los pacientes que tienen la H crónica, que es pues uno de los retos más importantes para nuestros pacientes, sobre todo aquellos que se curan o quienes se les resuelve su enfermedad, el motivo por el que fueron trasplantados. Estamos muy emocionados por sus pláticas y bueno, recordando que pueden ustedes escuchar las presentaciones en español e inglés a su preferencia, cambiando de canal ahí, haciéndole clic en donde ustedes gusten y aquellos que prefieran escuchar el idioma original. Y bueno, al final de la plática, ya que termine, pueden descargar su constancia que tiene valor curricular y que pues les puede ayudar con su recertificación. Entonces, y al final, bueno, siempre les pedimos que nos contesten esta encuesta de calidad para que podamos mejorar y sigamos trabajando en mejorar la calidad de nuestras presentaciones. Sin más por el momento, vamos a avanzar a la primera plática. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por recibirme el día de hoy. Estoy muy emocionado de hablarles de nuestro trabajo en el desarrollo de recomendaciones internacionales para el tamizaje y prevención de efectos de largo plazo para sobrevivientes de trasplantes y terapia celular. Este es mi único conflicto de interés. Soy monitor de esta organización de servicios de investigación clínica. Bueno, ahora que revisamos la orden del día para esta mañana, la tengo dividida mi presentación en un par de secciones. Primero les voy a explicar cómo se creó el proyecto y cómo se desarrolló. Luego les voy a dar un panorama sobre las guías por si quieren explorar los documentos. Viene incluso un tutorial que les indica qué es lo que contienen. Y después, dependiendo de cómo vayamos con el tiempo, quería yo también compartir algunas de las guías selectas, darles algunos ejemplos y quizá que se lleven algunas lecciones a casa. Y al final hablaremos de los siguientes pasos con estas guías. Bien, históricamente las recomendaciones que se han ido creando para sobrevivientes de trasplantes se han ido publicando. Esto fue lo último que se publicó en 2012, incluyó a 7 organizaciones internacionales que se unieron, así como 11 sistemas orgánicos. Y las recomendaciones eran de naturaleza muy general en cuanto a qué era lo que prescribían. Las guías anteriores tenían todo en una tabla grande que era fácil de combinar y que era aplicable para diferentes países y diferentes sistemas, porque estaban bastante generales. Daban más antecedentes, algunas recomendaciones en forma narrativa. La información era compacta y de alto rendimiento y pues había aportaciones de diferentes sociedades médicas, ¿no? Sobre todo en el ámbito internacional. El día de hoy creo que sirve como fundamento para los planes de seguimiento para la mayoría de los sobrevivientes de trasplantes eh, y su tratamiento. Hay mucho que ha cambiado desde 2012. Cuando estaba yo tratando de crear esta ponencia, estuve recordando lo que había ocurrido desde el 2012. En Estados Unidos tuvimos esta super tormenta que destruyó mucha parte del área de Nueva York y de Nueva Jersey. Es donde se encontraba o se encuentra el puente y también las elecciones presidenciales pues han ido teniendo mucha controversia. Después tenemos esta canción de tipo pandilla que se ha ido presentando por radio. También los Juegos Olímpicos ocurrieron ese año en Londres. Y bueno, ahora me acaban de informar que en un par de semanas estarán en París. Y también hubo esta situación trágica con un crucero en Italia, el Concordia. Pero bueno, eso fue en 2012, hace 12 años, y hay muchas cosas que desde entonces ha cambiado. Como saben, seguimos llevando a cabo cada vez más trasplantes en nuestro campo, tanto autólogos como halogénicos o halogénicos, y la forma en que procedemos a hacer los trasplantes ha cambiado adicionando psicofosfamida post-trasplante que antes no se utilizaba en el 2012 y ahora ha ido prosperando
Como ven, en la última semana esta diapositiva nos muestra que se utiliza la profilaxis post-trasplante con ciclofosfamida, perdón. En cuanto a los pacientes mayores, bueno, yo soy paciente, digo, médico pediatra, pero también en los pacientes mayores se trasplantan mucho y también las terapias de células CAR-T. Vemos aquí que esta gráfica nos habla que esto nos lleva al 2021 y se imaginarán cuántas infusiones ha habido en unos cuantos años. Esto va en un aumento exponencial, pero solo a partir del 2021, o sea que no en 2012. Nosotros, pues la manera de proceder como trasplantólogos ha ido cambiando mucho. También atendemos a muchos más sobrevivientes. Estos son datos de Estados Unidos. Para el 2030 se estima que habrá 500,000 de sobrevivientes de trasplante de médula ósea en Estados Unidos y de ellos 64,000 o más o menos 15% tendrán menos de 18 años. Y bueno, pues estos son particularmente interesantes para mí como pediatra y creo que para todos. Estos son pacientes muy jóvenes y tienen muchos más años de requerir seguimientos y por lo tanto su supervivencia es importante. Ahora, desde ese momento también seguimos tratando de aprender más, nos esforzamos mucho. Esta es una encuesta, una búsqueda más bien que hice en PubMed. Estuve investigando el área de los trasplantes y sus efectos tardíos desde, como pueden ver, del 79 al 2023, se publicaron 109 artículos sobre este efecto y desde ese año se ha triplicado la cifra de artículos, entonces seguimos aprendiendo todavía mucho sobre el efecto de largo plazo del trasplante de células hematopoyéticas. Teniendo esto en mente, nos lanzamos a actualizar las guías para que pudiéramos tratar de establecer nuevos estándares en el campo. Esto comenzó como la formulación de una propuesta. Yo mismo y el doctor Nick Marshall tomamos esta propuesta y la llevamos a la asociación, a la Sociedad Médica de Trasplantes, al comité justamente de guías. Y queríamos trabajar de manera internacional, como tal y como se habían hecho las guías previas. Entonces comenzamos a invitar a otros grupos alrededor del mundo a que participaran en este esfuerzo y a partir de allí empezamos a conversar sobre cómo debería de verse el formato de las guías, luego dividimos en secciones entre los diferentes grupos, revisamos los borradores de las secciones y luego emitimos votos sobre las guías. Los votos pretendían determinar si todos estábamos de acuerdo con las guías y si no estábamos, qué cambios serían necesarios para que se pudieran respaldar. Hicimos varias rondas de votación para llegar a nuestras guías finales que acabaron teniendo 180 recomendaciones específicas. Lo que verán ustedes durante los manuscritos es que con base en el nivel de consenso y de evidencia, todas estas recomendaciones están calificadas, es decir, que tenemos más de 85% de las personas que votaron a favor y eso se considera un consenso uniforme. Si hubiera sido de 50 a 85%, hubiera sido sencillamente consenso. Y tampoco tuvimos evidencia de alto nivel porque son estudios aleatorizados con control. Todo lo que está en las guías es de grado 2A o 2. Y después de ese proceso, perdón, 2A o 2B, pasamos a la publicación de los manuscritos y ahora dedicamos nuestro tiempo a presentar la información a la comunidad para asegurarnos que todas las personas tengan acceso a ellas y que puedan llegar de esta manera a la clínica, a los pacientes, que es a donde es más importante que lleguen. Como les mencioné, esta es una colaboración internacional con 11 sociedades internacionales involucradas. Ven aquí los nombres y en total 31 miembros que representan a estas sociedades, que fueron trasplantólogos pediatras de adultos, enfermeras practicantes y ayudantes, y también hubo algunos pacientes encargados de la defensoría porque nos interesaba mucho tener al grupo de pacientes para escuchar su opinión. Este es el equipo de todas las personas que participaron. Los nombres en rojo: Neil Bach, Rachel Phelan, trabajaron arduamente conmigo para que todo esto arrancara y hemos sido, digamos, la fuerza conductora de este proyecto. Después tenemos, por ejemplo, a las personas en azul, Navid Mishkail, Scott Baker y Christy Hamilton, Christine Duncan, que son quienes nos han ayudado a responder las preguntas difíciles durante el proceso. Como les mencioné, este artículo se publicó en febrero de este año
De hecho, es una copublicación, es de acceso abierto, tanto en el Journal of Transplantation and Cellular Therapy, así como en Bone Marrow Transplantation. Como les digo, está disponible en ambos, es exactamente el mismo artículo, solo con un formato un poco diferente, pero toda la información es la misma y es abierto, dependiendo de cuál quieran ustedes acceder. Y bueno, con esta publicación en mente, quiero ahora revisar cómo se ven las guías. Quiero que pensemos en realidad cómo pueden ustedes adaptar las guías a sus pacientes. Una de las cosas que también les quiero mencionar antes de hablarles de la organización es que cuando estábamos creando estas guías, batallábamos constantemente con qué tan específicas deberían de ser. Teníamos cosas que son importantes para todos los pacientes, que es como una línea de ensamble, ¿no? Todo mundo debe de llegar ahí a tiempo, pero luego hay algunos pacientes bastante singulares. Esto es una impresora de tercera dimensión, que significa que hay que adecuar las cosas a los pacientes especiales, por ejemplo, incluso pacientes pediátricos que vemos. Creo que al ir viendo las guías van a encontrar parte del jaloneo que se llevó a cabo para tratar de prescribir en estas situaciones, pero al mismo tiempo tratar de crear algo que pues pudiera aplicarse a la mayoría de los pacientes. En esta nueva versión añadimos la sección de complicaciones hematopoyéticas, expandimos sustancialmente las secciones como con sobre ajuste psicosocial, disfunción cognitiva, recomendaciones sobre la calidad de vida y tenemos aquí las recomendaciones de los pacientes del grupo de abogados de defensoría y también hablábamos, por ejemplo, de la guía de vacunación que actualizamos, tenemos el regreso a la escuela y que nos permite hacer la transición. Los chicos pueden regresar a la escuela después del trasplante y también hemos hecho actualizaciones importantes a las recomendaciones posteriormente a tamizaje con neoplasias malignas u otros tipos de cáncer. Y bueno, en nuestro material complementario hacemos recomendaciones para poblaciones especiales. Algunas de estas poblaciones especiales son porque tienen enfermedades tipo autoinmune, como esclerosis múltiple o síndromes de falla de médula ósea, pero también la población con mieloma o amiloide que se ve mucho más en pacientes adultos y tenemos alguna orientación muy específica para poblaciones especiales a lo largo del espectro. Vamos desde lactantes, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Ahora, a continuación les voy a mostrar qué es lo que hay en el manuscrito. Algunas de las imágenes aquí ofrecen la versión de terapia celular, pero como les digo, es lo mismo en ambos artículos. Entonces, tenemos 16 secciones de órganos específicos, 20 temas diferentes, y dentro del texto lo que verán es el antecedente, parte de la epidemiología de esos problemas y luego los factores de riesgo. Y a lo largo de todo el manuscrito tenemos 11 tablas. Aquí tenemos, por ejemplo, complicaciones oculares, orales, en fin, es un ejemplo de las tablas que van a ver. Lo primero que vemos aquí es la recomendación en sí para el paciente. Después, en las columnas del centro vemos el grado de la recomendación, así como algunas referencias específicas por si quieren leer más. Y luego algunos comentarios o detalles adicionales que aparecen a la derecha. Entonces hay, como les decía, 11 tablas que cubren 16 sistemas orgánicos distintos. Y también, como les mencioné, hay muchos apéndices suplementarios. Una de las versiones del manuscrito, antes de que todo se editara, contenía como 250 páginas de largo. Entonces sí lo condensamos bastante, pero también acabamos con mucho material suplementario. Bueno, dentro de este material tenemos guías para revacunación, recursos para el paciente, para tener apoyo de sus colegas, también recursos para regreso a la casa, al trabajo o a escuela y tenemos poblaciones especiales. Dentro de estas poblaciones van a haber mucho texto con recomendaciones específicas en negritas y también viene una sección de lecturas adicionales. Vamos a suponer que tú ves a un paciente raro que tenga una historia de leucodistrofia suprarrenal y quieres poder encontrar algún artículo para revisión de cómo atender a alguien así, puedes pasar a las referencias del manuscrito y encontrar lecturas adicionales que esperemos que te ayuden a atender a estas indicaciones para trasplante no tan comunes. También tenemos
tablas complementarias a lo largo de todo el manuscrito. Dentro de los suplementos que van a venir organizadas por complicaciones, tenemos, por ejemplo, factores de riesgo de salud sexual, fertilidad y embarazo. Después vienen los factores de riesgo de las complicaciones. Primero las categorizamos como potencialmente involucradas con la irradiación de todo el cuerpo, enfermedad de injerto contra huésped y otros factores de riesgo. Tenemos evaluaciones y pruebas para los pacientes de rutina, es decir, todo mundo que pasa por su clínica, y después algunas recomendaciones específicas para poblaciones más especiales que puedan tener enfermedades más raras, y luego referencias clave en la parte inferior. Entonces tenemos tablas bastante detalladas, pueden pasar a consultar los materiales complementarios y las tablas y mantenerlas, digamos, a mano para poderlas consultar. A continuación voy a revisar algunas guías selectas solo para darles un ejemplo. He aquí un total de 180 guías, así que sería imposible tratarlo de cubrir todo, pero les muestro algunos ejemplos aquí de algunas de las cosas que tiene que tener en mente. Hay muchos efectos tardíos de los trasplantes que se tardan décadas o años en manifestarse, así que estas recomendaciones deberán de seguirse de manera vitalicia, a menos de que haya alguna situación clínica que nos haga interrumpirla o que ya no haga sentido. Y bueno, la atención de estos pacientes individuales es, como les digo, vitalicia. Y aplican en realidad a la mayoría de los pacientes sometidos a trasplantes de médula ósea, pero obviamente que se requiere la sensatez médica. No se puede reemplazar con estas guías el juicio del clínico. Estas guías dependen mucho en consenso de expertos. Tenemos un grupo muy diverso de personas que trabajan en esto, pero no tenemos ningún estudio aleatorizado con control que se haya utilizado. Así que hay que recordar esto cuando vean las guías. Y en cuanto a la supervivencia, puede asumir muchas maneras. Hay formas diferentes de atender a los supervivientes de trasplantes de médula ósea y los requerimientos se pueden ir adecuando. Y de hecho, la mayoría de los datos que utilizamos en nuestras recomendaciones provienen de los centros estadounidenses y europeos y quizá no sean generalizables a todas las poblaciones. En algunos sistemas médicos, quizá las restricciones de recursos puedan limitar un tanto su implementación. Y ahora les voy a mostrar dos secciones específicas, una que es las complicaciones hematológicas, una que es una nueva sección, y luego un poco de información sobre neoplasias. Esto es un ejemplo. Esta sección originalmente fue creada por 4 personas: Akashi Sharma, está en el Hospital de St. Jude; Adriana Saber de Brasil; Alok Srivastava de India y Sina Peric de Croacia. Es decir, un grupo muy internacional de personas que son quienes leyeron el primer borrador de las recomendaciones. Y bueno, pues nos ayudaron con su votación. Para pacientes con hemoglobinopatía, las recomendaciones son que el quimerismo se revise cada 3 meses y después cada año, porque su quimerismo se puede basar en los resultados previos. Ahora, algunas otras recomendaciones: un monitoreo regular de la ferritina sérica hasta que se normalice, simplemente para evitar la sobrecarga de hierro. La cuantificación de hierro por resonancia magnética es más precisa para evaluar la sobrecarga de hierro que la ferritina sérica. Se recomienda evaluar hígado y corazón para determinar niveles de hierro para poder seguir, o sea, dar seguimiento a su progreso después de flebotomías para poder quizá tratar con quelación. Ahora, post-flebotomía, es el tratamiento, la flebotomía post-trasplante, perdón, es el tratamiento de elección. Y vemos aquí también más o menos a cuántas de las personas se les han aplicado estas recomendaciones. Esto es basado, digamos, es un poco de nivel más bajo porque no son datos aleatorizados. Ahora, aquí trombosis, la tromboembolia venosa y su profilaxis están indicados en pacientes con mieloma múltiple, sobre todo si reciben medicamentos especiales. Antes de iniciar la anticoagulación, el riesgo de sangrado deberá evaluarse. Ahora, para síndromes de falla de médula ósea, no sé si aquí haya muchos pediatras en el público, pero a veces
muchos de estos síndromes de falla de médula ósea vienen acompañados de falla de otros sistemas relacionados con el sistema hematopoyético. Entonces, se recomienda que estas personas que sobreviven sean seguidas por un equipo multidisciplinario que incluya al trasplantólogo, pero también a un hematólogo y algún otro subespecialista que tenga experiencia en estas complicaciones. A continuación, les daré unos cuantos ejemplos de neoplasias de interés particular. Este es el siguiente grupo que creó las recomendaciones. Aquí hubo 31 personas involucradas en total. Aquí tenemos otra vez a Akshay, que trabaja en Tennessee, en Estados Unidos, Kristen, que proviene de Arizona, en Estados Unidos también, Sina, como ya les dije, de Croacia, Nada, de Australia y Yoshiko, de Japón. Así que nuevamente, pues es una colaboración internacional. Y a medida que pensamos en las neoplasias malignas subsecuentes, o sea, cánceres secundarios, si el riesgo de esas malignidades no se modifica por el trasplante o por su historia oncológica, el tamizaje se deberá hacer como se indica regionalmente para cualquiera de las guías de su país que hablen sobre eh, cáncer, porque el trasplante no modifica eso para nada. Y además de esas recomendaciones, el tamizaje también debe de basarse en las condiciones médicas subyacentes y en la historia genética y familiar. Así que ese estudio sí ya se hace de manera individualizada, paciente por paciente. Esta es la primera recomendación. La terapia relacionada con neoplasias mieloides, pacientes con alto riesgo de esta deberán recibir biometría, se les deberá realizar biometrías hemáticas por lo menos hasta los 10 años posteriores al trasplante. Puede considerarse un tamizaje más frecuente con algunos de estos pacientes y por supuesto debe de ponerse atención a citopenias no explicadas, macrocitosis o alguna atipia celular. La biometría hemática realmente es un muy buen marcador de la neoplasia mieloide. Para cabeza y cuello, por ejemplo, para carcinoma de células escamosas o cánceres orales, un examen oral deberá formar parte de la rutina del examen de supervivencia y por lo menos se realizará anualmente o incluso más frecuentemente en personas de mayor riesgo de cáncer oral, incluyendo a personas con una historia de enfermedad de injerto contra huésped frecuente. Esta semana tuve a un paciente de una persona que tuvo cáncer de lengua después de 10 años del trasplante por EICH, o pacientes con anemia de Fanconi, o pacientes que han usado tabaco. También se debe de registrar lesiones orales o dificultad para cicatrización. Hablábamos de la vacunación de virus de VPH, que de acuerdo con las recomendaciones de la población, pues bueno, el virus de papiloma humano puede estar relacionado con cáncer de cabeza y cuello en algunas de estas personas, por eso es muy importante la vacunación. Ahora, para cáncer colorectal, el mayor cambio fue en pacientes más jóvenes que se sometieron a trasplante, como pacientes pediátricos. En esos pacientes recomendamos colonoscopía o tamizaje de ADN, comenzando 5 años después del trasplante o a la edad de 30 años, lo que ocurra después. Para la mayoría de estos pacientes pediátricos van a comenzar su tamizaje a los 30 años y para sobrevivientes adultos el tamizaje no es después de los 45 años y la colonoscopia deberá de comenzar, digamos, a los 5 años posteriormente al trasplante. Y estas son solamente personas, esto es solo una aclaración, esto es solo en personas que hayan recibido irradiación a todo el cuerpo, que tienen un riesgo particular. El riesgo de cáncer colorectal en pacientes con historia de de ICH, digamos, gastrointestinal no queda tan clara. Ahora, también suponemos que las dosis mayores son peores, aunque esto todavía no ha sido comprobado. Si ustedes tienen pacientes que quizá hayan recibido irradiación a bajas dosis, digamos, a 200 o 400 centígrados, aquí hay que tomar la decisión si vale la pena hacerle la colonoscopia a estos pacientes a edades más jóvenes.
con respecto al tamizaje para cáncer mamario, esos pacientes con irradiación de todo el cuerpo o en quienes se hizo quimioterapia antes del trasplante, son pacientes que pueden desarrollar linfoma y el tamizaje de cáncer mamario debe de comenzar a los 25 años u 8 años después de la irradiación, lo que ocurra después. En pacientes de alto riesgo, deberá de tenerse conversaciones sobre estrategias de reducción de riesgos. No se prescribe en cuanto a qué hacer, pero sí hay que conversar no solo en cuanto a una mayor supervisión, sino también sobre si el paciente debiera de considerar una mastectomía profiláctica o alguna terapia médica para reducir su riesgo. A estas pacientes se les tamiza por cáncer de mama y también hay que hacer ciertas consideraciones de la historia familiar o historia genética, de cosas como, por ejemplo, la mutación de los genes BRCA. Por último, sé que me queda poco tiempo, quiero hablarles únicamente sobre los próximos pasos para estas guías. Como les mencionaba, el manuscrito, bueno, nos habla de la primera parte de estas guías y queremos divulgar estas guías para que la comunidad las conozca, como lo que estoy haciendo esta mañana. En este momento estamos trabajando con el programa de donadores de médula para actualizar su página web y también planeamos tener una serie de webinarios específicos para ciertos órganos. Y también estamos trabajando con algunas de nuestras asociaciones y sociedades aliadas para traducir algunas de estas guías. Por cuestiones de derechos de autor no podemos traducir el manuscrito, pero lo que la NMDP está haciendo es que está tomando el manuscrito y está destilándolo, resumiéndolo, por así decirlo, en un formato amigable y luego traducir eso para que las tablas, que es quizá la parte que más impacta, sí queden disponibles a las personas en otros idiomas. Y también, por supuesto, estamos presentando estas guías en otras conferencias, estamos realizando una serie de webinarios con la Asociación Americana de Trasplantes y Terapia Celular. Y una vez que acabemos trabajando con la NMDT, vamos a actualizar nuestra aplicación móvil. Una de las cosas que es una pregunta para el futuro, quizá para el futuro lejano, es decir, bueno, nos llevó 20 años en actualizar estas guías y apenas estamos ideando un mecanismo formal, pero lo estamos haciendo justamente con la idea de que estas guías se revisen cada vez más a menudo, es decir, por ejemplo, revisar 2 o 3 sistemas orgánicos cada año. Pero todavía no sabemos cómo va a quedar eso en definitivo. Sin embargo, es una de las cosas en las que espero este proyecto pueda colaborar, que no tengamos que esperar, perdón, no 20, sino 12 años hasta la nueva actualización. Y bueno, creo que de momento eso es todo. Voy a dejar de compartir mi pantalla y te devuelvo el micrófono, Andrés. Hola, buenos días. Es un honor para mí estar presente y hablarles de enfermedad digestiva contra huésped. Eh, Como ya se mencionó, yo trabajo en New York y vamos a hablar en español. Algunos detalles están en inglés de algunos slides, pero haré el esfuerzo para traducir el contenido. Estos son mis conflictos de interés. Y voy a colocar mi agenda, se ve un poco extensa, pero vamos a tratar de tocar cada tópico, algunos más rápidos que otros, pero quiero basar en un pequeño resumen de la patogenia, luego en cuáles son las medidas que estamos haciendo para prevenir la enfermedad de injerto contra huésped. Les voy a hablar un poco del área de investigación donde estamos desarrollando en Sloan Kettering, que es sobre la microbiota en enfermedad de injerto contra huésped, también en prevención secundaria. Después vamos a hablar de cuáles son los protocolos para el tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped agudo, algunas otras medidas que están en estudio. Vamos a hablar del injerto contra huésped agudo refractario y después vamos a hacer hincapié en el crónico, incluyendo los tratamientos, y después hacemos un resumen con conclusiones. Ok, para hablar sobre la enfermedad de injerto contra huésped, primero algo muy superficial sobre cuál es la patogenia. Cuando comienzo a explicar algo de manera sencilla, hablamos de que es un ataque del nuevo sistema inmune del donante en contra del huésped o paciente. Si hablamos
un poco más profundo sobre la patogenia, vamos a ver que es un proceso donde hay una activación del sistema inmune que puede estar dado por quimioterapia, por radiación. Este momento donde el paciente recibe el proceso del trasplante como tal puede causar daño, inflamación y esa parte de acondicionamiento puede activar el sistema inmune. Y esto está liderizado por células T del donante y luego de esto se ocurre una fase efectora o una fase de activación con activación de distintas líneas celulares, donde en la parte aguda puede afectar distintos órganos, la piel, el hígado y el sistema gastrointestinal. Y como sabemos, el sistema gastrointestinal está asociado con la mayor tasa de morbilidad y de enfermedad de Hérter contra huésped refractario. Así que una de las cosas que vamos a hablar sobre el tratamiento incluye un énfasis en esa área. El resumen de enfermedad injerto contra huésped, ¿qué sabemos? Bueno, primero, la frecuencia es bastante variable. Hay nuevas formas de prevenir enfermedad injerto contra huésped que vamos a hablar y esta frecuencia ha disminuido, pero se ha reportado entre un 30 y un 70% históricamente. Usualmente se presenta en los primeros 100 días del tratamiento y usualmente se presenta antes del primer mes. Sin embargo, puede ocurrir en manera tardía y una presentación tardía no excluye que sea un EICH agudo. El diagnóstico es primariamente clínico y la biopsia puede ayudar a excluir otras causas o a soportar o a apoyar el diagnóstico de ICH, pero la ausencia de biopsia no debería evitar el tratamiento del paciente si tiene clínicamente consistente con EICH. Y como ya hablamos, puede afectar a los 3 órganos diana que presentamos anteriormente. Vamos a comenzar sobre cómo hacemos para prevenir y cuál es la base de la enfermedad de ISH y cómo ha evolucionado la prevención. Bueno, sabemos que tradicionalmente se ha prevenido con los inhibidores de calcinurina y con el metotrexate. Los inhibidores pueden ser de calcinurina, puede ser tacrolimus o ciclosporina. Y combinado con metotrexate. Con esta base, con esta forma de prevención, sabemos que la enfermedad de injerto contra huésped agudo es tan frecuente como de un 30 o 70% y también sabemos que la sobrevida sin recaída de enfermedad y sin enfermedad de injerto contra huésped es bastante baja de un 31%, a pesar de que la sobrevida es alrededor del 63%. Es decir, que una buena porción de la población que sobrevive va a tener enfermedad de injerto contra huésped, va a tener algún tipo de evento que le puede afectar la calidad de vida. Basado en esto, en esta base, se han desarrollado otros protocolos para prevenir la enfermedad de injerto contra huésped. Y uno de ellos es la ciclofosfamida post-trasplante o PTCY, como lo llamamos aquí. Y nada más para hablar algo de una base sobre cómo funciona. Cuando el paciente va al proceso de trasplante, cuando se infunden esas células del donante, nosotros sabemos que esas células T o linfocitos T, hay distintos grupos de linfocitos T como parte de la infusión. Y en el proceso en los primeros días del trasplante, los linfocitos T aloreactivos se van a expandir rápidamente y esos van a ser los targets para cuando se da la droga de ciclofosfamida, donde estos linfocitos que se están replicando activamente van a ser más sensibles para el efecto de Cytoxan para muerte celular. Entonces, lo que ocurre es que estos linfocitos aloreactivos se expanden y son destruidos, pero se preservan los otros. Por lo tanto, los otros linfocitos T pueden seguir, incluyendo linfocitos T regulatorios, y el paciente puede tener una prevención adecuada de la enfermedad de injerto contra huésped. Como saben, esta plataforma se combina también con micopenolato y tacrolimus, que no está incluido en el slide, pero es parte de todo el protocolo. ¿Qué sabemos sobre el PTCY?
actualmente? Bueno, basado en el BMT-CTN, el BMT-CTN estudio, donde se hizo un estudio randomizado donde se comparó el PTCY o la ciclofosfamida post-trasplante con lo que era lo tradicional, que era el tacrolimus con metotrexate. Vemos que en enfermedad de injerto contra huésped agudo se disminuyó la frecuencia de manera significativa. Y también vemos que la enfermedad de injerto contra huésped crónico fue significativamente disminuido. En verde está lo que favoreció al tacrolimus methotrexate sobre el PTCY. Y aquí vemos que significativamente el día 28 de emprendimiento y el de la recuperación de plaquetas favoreció a tacrolimus methotrexate. También vemos que hay el grado 2 de infección fue más alto en PTCY comparado con tacrolimus methotrexate. Basado en estos resultados donde el PTCY efectivamente pudo disminuir la enfermedad de injerto contra huésped, y en el slide mostramos la sobrevida global sin recaída y sin enfermedad de injerto contra huésped severo. Basado en estos resultados, el PTCY se ha convertido en el nuevo estándar para la prevención de ISH. Ahora falta recalcar que estos resultados de este estudio se hizo en pacientes que recibieron un acondicionamiento de forma reducida, y acondicionamientos de mieloablativos están en estudio. También quiero mencionarles abatacept, que ha sido aprobado por el FDA para la disminución de enfermedad de injerto contra huésped. Y en el estudio que se hizo, ellos compararon pacientes con donantes 8 sobre 8 y también en donantes 7,8, de 7 sobre 8. Los donantes 8 sobre 8, o sea, los compatibles, fueron comparados con abatacept versus pacientes nada más con tacrolimus methotrexate. Y en esta comparación, la combinación con abatacept fue superior con respecto a nada más tacrolimus methotrexate. También se hizo una comparación con donantes que eran 7 sobre 8, pero el grupo comparativo que hicieron fue un grupo histórico control. Y en este también mostró que era superior la combinación de abatacept sobre nada más tacrolimus methotrexate. Sin embargo, como pueden ver, la enfermedad de injerto contra huésped no tuvo ninguna diferencia y fue alta. Es decir, que todavía a pesar de los avances para la prevención aguda, la prevención crónica todavía es un punto donde se requiere mayor investigación. Y basado en estos resultados, la droga fue aprobada en Estados Unidos por el FDA en el 2021 e incluye adultos y niños. También no quiero dejar de hablar de Orca-T, algo muy superficial. Esto es una infusión que está, en inglés se dice engineer, o está las células del donante están siendo manipuladas y se dan en 2 infusiones. El paciente recibe una infusión el día 0 y una infusión el día 2. En la infusión el día 0 están las células madre con linfocitos T regulatorios, y luego se hace una segunda infusión que con células convencionales. Es decir, que se retiran las células que son alorreactivas del graft, y se dan las células que queremos que el paciente tenga. Esto se combina con tacrolimus, y para mostrar los resultados, claro, es un grupo muy pequeño, y el grupo control es un grupo histórico retrospectivo. Y aquí en este primer estudio se vio que Orca-T redujo la enfermedad de injerto contra huésped agudo y crónico de manera significativa, e igualmente no hubo aumento de problemas de recaída o de disminución de la sobrevida global. Ahora quiero pasar sobre una parte de investigación que estamos activamente haciendo en Sloan Kettering, que es sobre la microbiota.
Les quiero comentar que todavía hay mucho por aprender y por entender, pero lo que sabemos es que nuestra microbiota naturalmente es bastante variada. Y aquí vemos los distintos grupos y como ven en la barra hay muchos colores. Cada color representa un grupo de bacterias y en una microbiota saludable incluye la mayoría de los componentes que son anaerobios y estos componentes son variados de distintos grupos. Como vemos aquí en esta muestra que se analizó de heces, vemos cómo hay bastante variabilidad en los distintos componentes del microbiota. Y esto, cuando un paciente va al proceso de trasplante, hemos visto que hay una gran variedad en su microbiota y que activamente es algo dinámico donde cambia en el tiempo. Y vemos que universalmente, no solamente en Nueva York, sino en distintos institutos que participaron en este estudio, incluyendo Japón em, y en Europa, vemos que al principio la diversidad cae en el paciente de manera universal y que el mayor nivel de monodominación, es decir, cuando el paciente pierde esa diversidad, mientras peor es la disminución de la diversidad, mientras cae más, vemos que la sobrevida global está impactada. Es decir, pacientes que tienen una alta diversidad y que la preservan está asociada con un mejor sobrevida global basado en esta evaluación. También quería incluir algo muy brevemente. El azul es favorable y los rojos son perjudiciales. Vemos que hay ciertos grupos de bacterias que pueden favorecer la sobrevida del trasplante, disminuir la enfermedad de injerto contra huésped, disminuir la mortalidad, versus hay otro grupo de bacterias que, como pueden ver, estas bacterias no son las anaerobias estrictas como en el grupo azul, que más bien tienen efectos deleterios. Algunos se han visto que pueden favorecer injertos contra huésped y disminuir la sobrevida global, entre otras cosas. Y basado en esto, estamos investigando un ensayo clínico con un producto que se llama SRR155 o SIR155, donde es un conglomerado de cepas bacterianas que tienen efectos beneficiosos, como les mostré antes, y eso se compuso en una cápsula y tenemos el estudio, un corte 1 y después el grupo 2, donde están recibiendo este tratamiento y se va a evaluar la eficacia y qué tan seguro es dar este tratamiento. Pensando que si los resultados son positivos, se puede expandir como otra opción para prevenir enfermedad de injerto contra huésped, preservando la microbiota. Y les quiero hablar, antes de cerrar la prevención, sobre la prevención secundaria, porque hay protocolos que están en desarrollo basados en un concepto similar. Este fue un estudio que hicimos en una población pequeña en Sloan Kettering, donde empezamos esta droga que es un inhibidor de proteasoma llamado Isazomib, y lo empezamos post-trasplante después del día 100 y los pacientes tomaban tratamiento semanal, 3 semanas sí, una pastilla a la semana, 3 sí y una no. Y continuamos esto hasta el año. Y estos pacientes se pudo reducir la inmunosupresión. La idea era disminuir la inmunosupresión principal, en este caso era tacrolimus, y a la vez disminuir enfermedad de injerto contra huésped y favorecer la reconstitución inmunológica. Y esto fue favorecido en este approach. Aquí vemos que los pacientes tuvieron una alta probabilidad de tener progresión libre de enfermedad y de la sobrevida global sin enfermedad de injerto contra huésped severo o recaída de enfermedad fue alta en un 78%. Basado en esto, otros estudios están siendo desarrollados a mayor escala para evaluar enfermedad secundaria, prevención secundaria. Ahora vamos a pasar al tratamiento agudo del ISH.
Esto está, y disculpen, está en inglés, pero esto es parte de el National Cancer Network, el NCCN Guidelines, donde son protocolos que se han establecido para cómo prevenir la enfermedad de ingesta contra huésped. Lo que está actualmente aceptado es que cuando es de grado 1, y la mayoría de los casos incluye cuando está afectada la piel, se recomienda que se puede tratar con esteroides tópicos e inclusive un parte de guideline recomienda que se puede considerar observar asintomáticamente si el paciente está asintomático. Después, casos que sean más de grado 1, aquí tenemos las distintas guidelines donde básicamente se dan corticosteroides sistémicos y las dosis con que se inician varía según el órgano, la afección y la severidad. Donde si se afecta nada más la parte superior del tracto gastrointestinal es de 0,5 a 1 miligramos por kilo y en los otros órganos la recomendación es de 1 a 2. Es decir, que en pacientes que tengan grado de 2 a 4, la recomendación es dar corticosteroides. Finalmente, no quiero dejar de mencionar que hay un estudio que es el BMT-CTN 1501, donde se evaluó el uso de pacientes que tenían un riesgo de enfermedad de injerto contrahuésped agudo que se llama estándar. Esto está basado en un sistema de score de Minnesota, donde el paciente puede ser estándar o alto riesgo, en pacientes que eran de riesgo estándar, y esto está basado clínicamente en su presentación de enfermedad de injerto contra huésped agudo, se trataban de una manera sin esteroides, es decir, que a ellos no recibían corticosteroides, sino que recibían sirolimus o sirulimos. Y estos pacientes vemos que su respuesta al tratamiento fue similar a pacientes que recibieron prednisona. Y basado en esto, el NCC Guideline incluyó que se pueden considerar sirolimus sin esteroides, sin prednisona, para tratamientos de pacientes con ISH de riesgo estándar. Otros estudios que están actualmente en proceso, que están siendo evaluados, es el uso de alfa-1 antitripsina para pacientes de alto riesgo, y esto en adición al uso de prednisona, se dan en conjunto, y esto es un estudio donde hay un grupo placebo. Actualmente los resultados están siendo evaluados, pero es posible que pacientes que tengan enfermedades de herpes contra huésped agudo de manera severa, se está evaluando si corticosteroides debería estar suplementado con otra droga. Actualmente esa no es la recomendación, pero está en estudio. También les quiero hablar de una breve comentario sobre estudios que estamos haciendo en Sloan Kettering, que es el uso de interleuquina 22. Para mencionarles el mecanismo de acción, interleuquina 22 favorece la regeneración gastrointestinal. Y basado en esto, cuando hay enfermedad de injerto contra huésped, la suplementación de interleuquina 22 en modelos de animal ha mostrado que regenera el tracto gastrointestinal. Nosotros evaluamos la interleuquina 22 en pacientes con enfermedad de injerto contra huésped agudo que afectaba el tracto gastrointestinal. Ellos recibían una dosis semanal por 4 dosis. Y aquí vimos que primero, que fue bien tolerado, y segundo, que la respuesta al tratamiento en pacientes que tenían afectación gastrointestinal fue alta y de un 70%. Y otra cosa que fue bastante particular de este estudio es que vimos que pacientes que recibieron interleuquina 22 se les favoreció la expansión de comensales anaerobios, es decir, que mejoró la biodiversidad de la microbiota, y esto fue solamente observado en pacientes con interleuquina 22. Comparamos con un grupo de placebo que no recibió esta droga, su recuperación de la microbiota, y vimos que esto fue solamente observado en pacientes con interleuquina 22. Y nosotros concluimos que interleuquina 22 puede ser complementaria también para tratar pacientes con enfermedades de herpes contra huésped. No es el standard of care, pero está en estudio.
Ahora vamos a pasar la enfermedad de injerto contra huésped refractaria. Como les mencioné, solamente hay una droga actualmente que está aprobada, que es el ruxolitinib o ruxolitinib. Y esto es una droga que trabaja en la inhibición de una vía que es el JAK1 y JAK2, donde esta vía está asociada con la cadena inflamatoria, con activación del sistema STAT. Y ese activa grupos celulares de respuesta, incluyendo grupos TH17, donde citoquinas inflamatorias son liberadas y aumenta la cascada de inflamación. Entonces, el ruxolitinib inhibe esta cascada de producción de citoquinas y de activación de linfocitos T alorreactivos. La recomendación es que se comienza con una dosis de 5 miligramos 2 veces al día y después se aumenta si bien tolerado a los 3 días, y la respuesta mediana al tratamiento se observa en los pacientes a los 5 días. Algo que llamó la atención es que esto fue comparado con un grupo control y vimos que ruxolitinib tenía una respuesta al tratamiento del día 28 que fue significativamente superior al grupo control, y además que esto fue una respuesta duradera comparado con el grupo control. Igualmente, la sobrevida de los pacientes, perdón, la disminución de respuesta al tratamiento fue mayor con el sistema control, es decir, que más pacientes perdían su respuesta inicial comparado con ruxolitinib. Los efectos adversos más comunes fue trombocitopenia, citopenia general y reactivación de citomegalovirus. En otros efectos adversos fue similar al grupo control. Ok, ahora hablamos de todos los detalles de enfermedad de Herpes contra huésped agudo. Ahora quiero dedicar el tiempo que nos queda para enfermedad de Herpes contra huésped crónico. La enfermedad de injerto contra huésped crónico es común después del trasplante. Les mostré que a pesar de las nuevas plataformas que hay para prevenir, enfermedad de injerto contra huésped sigue ocurriendo y pueden ser afectados. La incidencia es variable, pero hasta un 40% o más de los pacientes pueden requerir tratamiento, y usualmente el 90% de los pacientes pueden presentar en el primer año. Sin embargo, tenemos pacientes que pueden debutar después del año o inclusive más tarde, lo cual es importante mantener contacto con el médico del hematólogo para poder evaluar al paciente por síntomas de enfermedad de injerto contra huésped crónico a pesar de ya haber pasado un año. Un momento importante que se puede ver el desarrollo de enfermedad contra huésped crónico es cuando se va disminuyendo la inmunosupresión primaria. Y hay pacientes que pueden comenzar, como les mencioné, más tardío. Yo tengo un paciente que debutó a los 9 años post-trasplante. Es decir, que siempre hay que estar alerta de síntomas que pueden ocurrir después del primer año. Como sabemos, los órganos afectados por enfermedad de injerto contra huésped crónico pueden ser múltiples. En los guidelines de Estados Unidos se reconocen 8 órganos como diagnósticos, pero hay otros que también pueden ser afectados por enfermedad de injerto contra huésped. Lo interesante es que puede simular otras enfermedades autoinmunes y está asociado con activación de vías proinflamatorias y profibróticas, donde esto también puede afectar a nuestros pacientes. Los órganos más frecuentes afectados, y esto desde la doctora Lee, la publicación de la doctora Lee, vemos que en la piel, la boca y los ojos son los órganos más afectados y los siguientes órganos en menor cantidad. Sin embargo, nosotros nos hacemos la pregunta si puede ser que ha sido subevaluado o no se ha investigado si, por ejemplo, el paciente tiene enfermedad de herpes contra huésped a nivel vaginal o pulmonar, y si no se ha estudiado, no se evalúa con frecuencia y se pueda perder. Es decir, qué tan sensible puede ser nuestro diagnóstico en otras áreas que no son tan accesibles clínicamente.
Ahora, ¿cómo se trata la enfermedad de Hepatitis contra huésped crónico? Dependiendo de la severidad, se puede tratar de manera con tópicos, es decir, sin tratamiento sistémico o con tratamiento sistémico. Los ojos, la vía oral, vaginal y pulmones se puede comenzar a dar tratamientos localizados o también para aumentar, acelerar la respuesta sistémica. Por ejemplo, en los ojos se puede colocar lágrimas artificiales o productos para disminuir la inflamación ocular. Igualmente a nivel oral se puede dar estos esteroides tópicos para la boca, vaginal y con los pulmones. Siempre se da tratamiento sistémico, pero se puede combinar con algún inhalador para acelerar esa respuesta. Ahora, el tratamiento sistémico basado en el NCC Guidelines, cuando un paciente debuta con enfermedad de Humberto contra huésped crónico, se da corticosteroides. Se recomienda en pacientes con enfermedad moderada y severo. La dosis inicial es 1 miligramo por kilo. Y pacientes que se recomienda dar corticosteroides al momento de debutar, incluye si hay 3 o más órganos afectados por enfermedad de Hepatitis contra huésped crónico, así sea que los 3 sean leves. Pero ya está, es una presentación más diseminada. Pacientes que tienen enfermedad moderada o severa o pacientes que tengan cualquier afectación pulmonar, así sea leve, deben tener tratamiento sistémico. Hay inclusive tratamientos que tienen pacientes tienen una presentación menos severa, pero que tienen factores de alto riesgo como trombocitomía, eh, elevación de la bilirrubina o que se haya debutado la enfermedad en el momento de disminuir la dosis de corticosteroides de manera gradual por algún otro motivo. Por ejemplo, no se tenía una anemia hemolítica autoinmune, se le baja la dosis de corticosteroides y durante eso debuta con enfermedad de contra huésped crónico. Sabemos que este puede tener un comportamiento más agresivo. La respuesta al tratamiento suele tomar tiempo. La enfermedad contra huésped crónico, especialmente estos pacientes suelen tener una inflamación con presentación de fibrosis. La recomendación más importante es iniciar el tratamiento a tiempo y no dejar pasarlo. También si esto ocurre en el momento en que se está bajando la dosis de la inmunosupresión primaria, de ciclosporina o tacrolimus, se debería parar esa disminución porque se va a exacerbar la enfermedad de contra huésped crónico. Pacientes que no responden al tratamiento de corticosteroides o que son dependientes, es decir, que al bajar la dosis se vuelven los síntomas, estos pacientes requieren enfermedad de segunda línea. Y pacientes que tienen enfermedad contra huésped crónico, como hablamos, todos los órganos afectados, pueden severamente afectar su calidad de vida. Ahora vamos a hablar de las drogas que están actualmente autorizadas o aprobadas por el FDA para el tratamiento de enfermedad congénita contra huésped crónico. Las voy a presentar según el orden en que fueron aprobadas por el FDA. La primera se llama ibrutinib. Esto es un inhibidor de BTK y como saben, esta droga ha sido aprobada para el linfoma. Igualmente fue aprobada por el FDA para injerto contra huésped crónico refractario. Y el mecanismo de acción es que inhibe la tirosina quinasa de Bruton y linfocitos T quinasa. Es decir, que tiene también un efecto hacia la activación de linfocitos B, que está implicada en enfermedades de herpes contra huésped crónico. Los pacientes, esto fue evaluado en una fase 2 y los pacientes tuvieron una respuesta al tratamiento de un 69%. Sin embargo, este ha sido altamente criticado porque el número de pacientes que estuvo en este estudio fueron solamente 42 y más estudios se han desarrollado en ibrutinib después de incluyendo uno actual que evaluamos a nivel nacional sobre pacientes tratados, que se llama Real World Evidence, y se vio que los resultados fueron similares a esta. En este estudio se evaluó la duración de respuesta al tratamiento
y una respuesta sostenida de más de 20 semanas se observó un 71%. Sin embargo, no lo incluyo aquí. Ibrutinib tiene una gama amplia de efectos adversos, incluyendo citopenia, problemas de aumento de riesgo de sangrado y, importantemente, problemas cardiovasculares con arritmia cardíaca. Por lo tanto, la tolerabilidad de ibrutinib es baja y muchos pacientes no logran continuar con tratamiento por los efectos adversos. La siguiente droga es ruxolitinib. Como ya hablamos en agudo, esta droga también exitosamente pudo prevenir, perdón, no prevenir, exitosamente trató la enfermedad de Herta contra huésped crónico y fue superior a los pacientes que utilizaron los controles, que era cualquier medicamento que se usara para enfermedad de Herta contra huésped crónico que no fuese ruxolitinib. Y se compararon los dos y se vio que la respuesta al tratamiento a las 24 semanas fue de 49.7% comparado con 25.6%. Y basado en esto, este tratamiento fue aprobado por el FDA, fue aprobado para pacientes de 12 años o más. Y la respuesta, la mediana de tiempo de respuesta a los 2 meses. Esto es importante porque el tiempo que uno debería tratar a un paciente no debería ser acelerado como en agudo, sino hay que dar un par de semanas para empezar a evaluar el efecto. Y los efectos secundarios que se observaron en ruxolitinib en esta población fueron similares a lo que se observaron en la fase 3 del estudio para ICH agudo. Para concluirles, para darles superficialmente los efectos adversos, la trombocitopenia y la anemia fueron los más comunes en estos pacientes. Luego les quiero hablar de belumosudil o belumosudil, que está aprobado para enfermedad de contra huésped refractario. Este tiene un mecanismo de acción diferente a ruxolitinib. En este se bloquea el pathway, la vía que se llama ROCK2, y tiene un efecto dual que es antiinflamatorio y es antifibrótico. La indicación es cuando 2 o más líneas de tratamiento han fallado y la respuesta al tratamiento, a pesar de pacientes haber sido tratados con múltiples líneas que se incluyeron en el estudio, fue alto de un 74 a un 77%. La mediana respuesta al tratamiento fue a las 5 semanas y el 91% de los pacientes respondieron, de los que respondieron antes en los primeros 6 meses. Y como vemos, la respuesta al tratamiento fue en todos los órganos. El azul oscuro es la respuesta al tratamiento completa y la respuesta parcial es el tono azul más claro. Y como vemos, se observó en todos los órganos respuesta al tratamiento en 132 pacientes. Los efectos adversos más comunes fueron infección, cansancio, ciertos problemas gastrointestinales y dolor de cabeza. Nosotros en Sloan Kettering evaluamos a nuestros pacientes para corroborar o no los resultados de belumosudil en el estudio anterior y vimos que en 65 pacientes que fueron tratados, la respuesta al tratamiento fue alta también de un 64%, y algo que nos llamó la atención en nuestros resultados fue que si el tratamiento se extendió por más de 6 meses, es decir, al año, vimos que muchos pacientes lograron responder o inclusive aumentar la respuesta al tratamiento inicial. Es decir, si antes estaban estables, aumentaron su respuesta, o los que estaban parciales se convirtieron en mayor respuesta. Es decir, que se puede considerar extender el tratamiento por más tiempo si el paciente tiene una respuesta estable o parcial. Les quería incluir un slide de fotoforesis extracorpórea. No sé si en algunos centros lo utilizan, en Estados Unidos se utiliza. La indicación no es para enfermedades Herta contra huésped a través del FDA. Sin embargo, esto ha sido utilizado por varias décadas, donde es un procedimiento basado en la leucoforesis. El paciente recibe tratamiento aproximadamente 2 veces a la semana. Tiene el riesgo principal es de infección, pero es baja.
y la respuesta al tratamiento se observa en 4 o 6 meses. La respuesta al tratamiento varía en distintos estudios clínicos que se han publicado. Hay respuestas hasta de un 70%, tan alto un 70%, y hay respuestas que son bajas, de un 30, un 20%. Es decir, que esa gama de respuestas es bastante variable. Am, no se ha comparado con las otras drogas, por lo tanto no puedo decir si una es menos o otra, pero las otras drogas están aprobadas y esto en mi práctica no se considera como la primera línea de tratamiento. Sin embargo, en Europa la fotoferesis se utiliza bastante común. Y las complicaciones más comunes es infección por el catéter, anemia y cansancio. Muchos pacientes requieren suplementación de hierro a algún punto porque hay pérdida baja, pero hay pérdida de sangre durante el proceso de la glucoferesis. Y para terminar la parte de enfermedades contra huésped crónico, les quiero mencionar una droga que está en estudio, que fue presentada recientemente en ASH, en la Sociedad Americana de Hematología, con una droga que se llama axatilimab. Y esa droga es un inhibidor de una vía que activa los fibroblastos y aumenta la fibrosis. Es un CSF, un receptor 1 inhibidor, um, donde es el pathway de los macrófagos que están implicados en la vía de fibrosis. En este estudio se evaluó, y algo muy superficial, esto fue presentado en la Sociedad Americana de Hematología, se evaluaron distintas dosis y vieron que la dosis más baja, de 0,3 miligramos por kilo, fue la dosis que obtuvo una respuesta de tratamiento alta de un 74% y que se mantuvo en el tiempo. También evaluaron la eficacia de este en distintos tipos de grupos, incluyendo esos que habían sido tratados anteriormente con ibrutinib, con ruxolitinib y con belumosudil. Y se vio que habían altas respuestas al tratamiento en pacientes que ya habían sido tratados con las drogas que han sido aprobadas por el FDA. Bueno, en conclusión, sé que eh, hablamos de tópicos bastante extensos, pero mis conclusiones son las siguientes. La enfermedad de contra huésped agudo ocurre con frecuencia y está asociado a daño tisular, inflamación y puede haber disbiosis de la microbiota. Hay estudios de investigación actualmente donde se está evaluando la prevención secundaria, regeneración tisular y manipulación de microbiota. Y como sabemos, tenemos nuevas plataformas de prevención con la ciclofosfamida post-trasplante y otros que se están evaluando actualmente. La primera línea de tratamiento para enfermedades contra huésped agudo sigue siendo corticosteroides y el único medicamento aprobado para el ISH agudo refractario es ruxolitinib. El ISH crónico es frecuente y puede afectar la calidad de vida. Y hay nuevas drogas que han sido aprobadas por el FDA, como les mencionamos, y hay otras opciones terapéuticas que están actualmente en estudio. Quiero mostrarles una lámina que me gusta mostrar porque tenemos a muchas personas que nos han ayudado en nuestros estudios que hacemos en Stone Kettering, donde hay un equipo bastante grande y también tenemos distintas eh, personas o instituciones que han apoyado con funding, con recursos para la investigación que hacemos actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por sus excelentes presentaciones. Mucho contenido que se cubrió el día de hoy. Y bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a empezar primero las damas con la doctora Ponce. Quisiera preguntarle, doctora, si usted tuviera todas las herramientas y no estuviera limitada por las indicaciones de la FDA y de los cobertura de los seguros, ¿cómo trataría a un paciente con un H agudo grave, grado 3 o 4, y un paciente con H crónico moderado o grave que llega con usted? Es decir, si tuviera todas las herramientas,
a la mano, sin temor a los seguros y a las instituciones, ¿cómo trataría al paciente? Eh, Muchas gracias por la pregunta, doctor Gómez. Para la parte uno, o sea, yo creo que es importante mantener o tratar de hacer standard of care, o sea, mantener lo que se recomienda en cómo tratar al paciente y considerar colocarlo en un ensayo clínico si está disponible. Si no, mi recomendación o mi tratamiento sería comenzar con dosis de corticosteroides y aquí la clave es comenzar la dosis de 2 miligramos por kilo. A veces se comienza con una dosis intermedia esperando a ver si hay respuesta y si no se aumenta la dosis. Yo diría que comenzaría con estos pacientes de alto riesgo la dosis más alta y mi tolerancia para comenzar la segunda línea, que sería ruxolitinib, sería bastante baja, incluyendo en 72 horas, si no veo respuesta, comenzaría con la droga. Hay ciertos estudios, hay unos que vienen de China, donde se hizo un estudio que se evaluó que dar ruxolitinib, inclusive en el momento del diagnóstico, parece ser favorable. Yo creo que vamos a ver más de eso en los siguientes meetings donde se está evaluando, pero actualmente, 2024, yo trataría a esos pacientes con ruxolitinib a la brevedad posible a 72 horas sin más respuesta. Con respecto al crónico, también siguiendo el caso moderado severo, igualmente seguiría los lineamientos o las guías que están publicadas de cómo tratar y comenzaría con corticosteroides. La dosis se recomienda en estos pacientes moderados severos 1 miligramo por kilo y eso sería lo que yo haría. Y después tendría una baja tolerancia si el paciente no responde o está progresando los síntomas de comenzar una segunda línea. ¿Cuál línea de tratamiento? Yo usualmente no utilizo ibrutinib porque los efectos adversos son bastante altos. Yo comenzaría con ruxolitinib. Y después de eso, con- comenz- eh, consideraría velumosudil si no respondieron. Yo creo que a futuro, que a medida que hay más estudios que están en desarrollo, tal vez el tipo de presentación o el órgano afectado influya la selección de la droga, es decir, si hay más fibrosis se usa este, si hay más pulmonar se usa este, si hay más hígado. Pero actualmente todos se tratan igual, entonces dosis de corticosteroides 1 miligramo por kilo, como baja tolerancia para comenzar la siguiente línea y luego considerar Belimuscle y no utilizaría el gluten por los efectos adversos. No sería un error, pero en mi caso no lo utilizaría. Perfecto, muchas gracias por sus comentarios y pues esto justo es la visión del experto que es muy útil para nosotros porque las personas que no atienden tantas personas con H crónico, pues ves el menú de opciones y a veces puede ser abrumador. Ujú. Y por eso quisiera preguntar al doctor Rotz, en pacientes pediátricos es todavía más difícil porque hay más limitaciones en cuanto a las opciones y a las aprobaciones. Después de los esteroides, ¿cuáles son sus alternativas preferidas para tratar pacientes con H, tanto agudo como crónico en los casos graves? De hecho, en general, yo estaría de acuerdo con todo lo que digo mi colega. Una de las cosas con las que tenemos problemas en pediatría, sobre todo y en muy pequeños niños, es que no se pueden tragar los medicamentos y hay que formar medicamentos magistrales. Aquí por lo general se aprueban los medicamentos desde la edad de 12 años para adultos, pero tenemos que escribir cartas a los seguros para que aprueben los medicamentos y trabajamos con los farmacéuticos magistrales para que les compongan las dosis perfectas para ellos. Y lo que yo añadiría también en términos de pasar a medicamentos de segunda línea y corticoesteroides, creo que durante mi formación la idea que existía es que incluso si los esteroides no funcionaban, los manteníamos y les agregábamos otro agente. Pero yo creo que una de las cosas que quizá esté cambiando un poco en la práctica es el poder por lo menos reducir la dosis de esteroides si no estamos viendo respuestas y si no, cambiar directamente a otro fármaco, sabiendo que los esteroides pues tienen tantos efectos de corto y de largo plazo, tanto
comorbilidades médicas y afectación de la calidad de vida del paciente. En general, yo pienso que GVHD se debe de tratar de manera parecida, o mejor de EICH. Hay otro estudio que habla de ruxolitinib versus roxolutinib y esteroides. Creo que el resultado va a ser muy interesante, tendremos que esperar y ver. Muchas gracias por su respuesta. Muy interesante. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. A veces tenemos al paciente, sobre todo con H crónico, que está recibiendo esteroides, algún agente de segunda línea, y el paciente debe continuar con esteroides a una dosis que le limita o que le libera de síntomas o de problemas en específico, sobre todo cuando las respuestas son parciales. Estamos limitados a veces para agregar un tercer agente. ¿Cuál es su práctica personal o su opinión con respecto a aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, respuestas parciales a Ruxo con esteroides y pues el injerto sigue produciendo problemas en la calidad de vida de los pacientes? A veces a uno le da miedo quitar el ruxolitinib y cambiarlo por otra cosa, por el riesgo de que empeore el injerto, o estamos limitados para añadir un tercer agente por problemas administrativos. No sé si la doctora Doris quiera contestar y luego el doctor Seth. Sí, te puedo decir mi experiencia. Cuando nosotros empezamos a considerar otra línea de tratamiento después de ruxolitinib, y en este caso teníamos disponible el velumosudil, eh, nosotros retiramos el ruxolitinib y después comenzamos velumosudil. Y lo que observamos fue que los pacientes, un grupo de pacientes, como las primeras 2 o 3 semanas, se les exacerbó la enfermedad injerto contra huésped crónica de una manera bastante pronunciada. Y en base a eso, decidimos hacer como dar las dos drogas en conjunto antes de parar el ruxolitinib. Entonces nosotros hacemos un overlap. Y hemos preguntado a nivel nacional y hay distintas prácticas, pero ahora la mayoría hace un overlap de las dos, donde se mantiene, porque el mecanismo de acción de velumosudil se demora 4 o 5 semanas. Es decir, que el paciente puede pasar un mes sin en verdad tener una buena protección. Lo que hacemos es que mantenemos el ruxolitinib por esas 4 semanas y después bajamos la dosis eh, y se para y dejamos que arranque el Belimosadol. Si vemos que en esa bajada el paciente tal vez tiene como un flare, eh, podemos dejar la dosis en conjunto un poco más de tiempo antes de pararlo. Pero lo ideal es que el paciente pase de la monoterapia porque no se han investigado ambas. De hecho, nosotros dimos una presentación en TCT del tratamiento con las dos, pero no es el standard of care. Entonces, idealmente el overlap para mí y después se baja la dosis de ruxolitinib y se mantiene monoterapia con velumosudil. Y la otra opción, si ustedes no tienen, no sé si tendrán acceso a ECP, a electroforesis corporal, que se puede considerar como un armamento si no tienen otra droga después de ruxolitinib. Muchas gracias. Doctor Rotz, ¿algún comentario? Yo diría algo muy parecido también en cuanto a nuestro abordaje. Otra vez, yo no creo que sea un área que esté basada en evidencia, pero en vista que ahora tenemos la suerte de tener por primera vez estos fármacos, creo que vamos a aprender mucho sobre cómo usarlos en combinación. Yo les puedo decir anecdóticamente que he tenido varios pacientes a quienes he mantenido con los dos velumosudil y roxolutinib por mayor tiempo, digamos 6 a 8 meses. Entonces, pues no sé por cuánto tiempo continúe esto. Muchos pacientes sí necesitan el tratamiento para H para toda su vida, así que sigo tratando de dilucidar cómo funciona esto, pero en cuanto a la electroforesis puede ser útil y no tiene la toxicidad de otros fármacos y al mismo tiempo es bastante gravoso para los pacientes someterse a esas sesiones, dedicar tanto tiempo en la máquina varias veces a la semana y los resultados pues no son tan rápidos. Y unos cuantos comentarios finales.
Creo que para utilizar terapias adyuvantes, tópicas en ojos y es importante considerar los ojos y la piel. ¿Y qué más iba yo a decir? Creo que eso era todo. Claro, muchas gracias. Bien importante considerar todos los tratamientos de soporte, que a veces no hay una guía universal. Cada centro tiene sus prácticas y sus trucos y sus tips, y en realidad pues poca evidencia para guiar las recomendaciones. A veces yo quisiera preguntarles personalmente cómo lo discuten con los pacientes, sobre todo en el age crónico, aquellos que van a iniciar una terapia nueva y los pacientes quieren ver respuestas muy rápidas, y a veces tenemos que aguantar mucho tiempo, muchos meses para poder saber si funcionó o no funcionó. Entonces, ¿qué tan rápido consideran cambiar una terapia en un paciente que aún no ha respondido? Tal vez el doctor Roth pueda empezar. Es decir, iniciamos un tratamiento nuevo. Si una vez que uno tiene un nuevo diagnóstico de enfermedad de H moderado o severo, creo que hay que sentarse con el paciente y hay que hablar con él sobre cuáles son las expectativas de tratamiento, ¿no? Si tienen un poco de afectación de boca y ojos, bueno, les dices prueba este tópico y vamos a ver cómo vamos, pero si empezamos a ver, por ejemplo, cambios de la piel en la esclerótica, pues sabemos que no será un proceso ni rápido ni fácil y hablamos con la familia. En general, con estos medicamentos, depende, por ejemplo, de si ve uno estabilidad o empeoramiento. Yo diría que después de 4 a 6 semanas, si sigo viendo empeoramiento, yo pensaría en cambiar de agente o a lo mejor le daría yo solo un poquito más, por ejemplo, si veo estabilidad. También depende un poco de la manifestación de la enfermedad. Por ejemplo, si tienes a un nuevo paciente que llega contigo por cualquier motivo que ya tiene cambios en la piel altamente fibróticos, pues no es, digo, eso es mucho más difícil de tratar que alguien que tiene signos de inflamación activa y tratar de intentar tratar los signos fibróticos es mucho más difícil y más prolongado, aunque haya respuesta, es mucho más largo. Entonces creo que depende de cuáles órganos estén afectados y qué tan severo sea, o si vemos evidencia de fibrosis en esos pacientes o no. Perfecto. Doctora Doris. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque es algo que a mí me gusta conversar con los pacientes, sobre todo si tuvieron enfermedad contra huésped agudo, porque vienen con una expectativa diferente. A estos pacientes siempre les digo que el tratamiento va a tomar tiempo para que las expectativas no sean de que en una semana, si no están bien, todavía el tratamiento quiere decir que falló. Siempre les digo que es una enfermedad que toma tiempo en responder al tratamiento y, y que la primer paso, yo le digo, hay dos fases. La primera es que la enfermedad no progrese, que no empeore los síntomas, y el segundo objetivo es que mejore. Les hablo que la respuesta al tratamiento completa, es decir, sin síntomas, completa reversibilidad, es bastante inusual, que la mayoría de los pacientes responden. Y también hablo de las expectativas de fibrosis con respecto a reversibilidad. Es decir, les explico que, como lo comentó el doctor Roth, que esto puede ser, puede haber cierta mejoría, pero es inusual que haya completa reversibilidad de la fibrosis para que también tengan expectativas. Y lo otro es que con respecto a cuándo pasar al tratamiento, yo usualmente espero aproximadamente 2 meses para hacer cycling a otra droga. Sin embargo, si hay progresión de los síntomas, es decir, que empeoran en el transcurso del tiempo que están con el medicamento, usualmente considero otra droga en 2 a 3 semanas si hay progresión. Muchas gracias. Bueno, pues siempre es una conversación difícil. Ahora quisiera saber si tienen algún secreto, algún tip que nos puedan compartir en el manejo sobre el reposicionamiento de medicamentos, porque sabemos que hay pacientes con los que nos acabamos todas las herramientas y estamos buscando de manera desesperada alguna cosa por iniciar. Yo tengo experiencias personales muy positivas con el trasplante de microbiota fecal
en pacientes con enfermedad injerto contrahuésped agudo grave y también algunas experiencias anecdóticas con la gonadotrofina coriónica humana derivada de la orina, ambos que son medicamentos o tratamientos muy accesibles en México y en Latinoamérica en general, en donde no tenemos muchos ensayos clínicos de la industria. Y esto pues es un problema. Necesitamos buscar algún medicamento que exista en otra indicación que podamos probar en pacientes con H difícil. ¿Tienen ustedes alguna historia que compartir de algún medicamento reposicionado? ¿Algún tip como para usar para nuestro auditorio? Y si no tienen, está bien. Pueden decir la respuesta clinical trial es correcta. No sé si la doctora Doris tenga ahí algo. Se ve que está Sí. pensando. No, es que no, no quiero que lo que diga se convierta en un estándar, pero sí, todos tenemos trucos debajo de la mano. Nosotros tenemos acceso a la droga de interleuquina 22 que hemos utilizado con la compañía que los hace porque nosotros llevamos ese clinical trial en Sloan Kettering. Pero usamos Pregno, que es la droga gonadotropina, como parte de añadiendo tercera o cuarta línea de tratamiento. La droga es bastante bien tolerada, sí lo utilizamos, seguimos la publicación de Dr. Holton, tratamos cada otro día y lo que hemos observado es que hay aumento de riesgo de trombosis, por lo tanto estos pacientes tienen que ser anticoagulados, especialmente si están en cama. Hemos usado trasplante fecal también en enfermedades contra agudo. En estos pacientes hay que hacer una buena alianza con el gastroenterólogo, porque la vía, si es superior, inferior, el material de donde se trae, es importante para el éxito de esta medida. Y lo otro es que si el paciente tiene sangrado activo, tiene disrupción del tracto gastrointestinal no se debería dar porque va a haber translocación de bacterias. El otro consejo que les doy es que si a un paciente se le va a dar microbiota, tienen que evitar antibióticos que sean antianaeróbicos, por ejemplo, todos de penicilina o de estos de espectro amplio, porque básicamente el producto no va a funcionar si están dando antibióticos en contra de de la composición del fecal transplant. Otra cosa que usamos bajo la manga es el alfa-1 antitripsina, que sí tiene indicación para fibrosis pulmonar por deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y eso lo hemos usado en enfermedad contra huésped agudo. Y lo hemos dado según el BMT CTN Study que ya terminó de accruir pacientes, poner pacientes. Y es una droga que está accesible para nosotros también en esa gama. La otra droga que usamos pacientes que tienen enfermedad gastrointestinal, que tienen otra indicación, es vedolizumab, que es una droga anticuerpo, tiene un efecto extenso. El estudio que se hizo fue negativo, sin embargo, hemos observado que ciertos pacientes responden a tratamiento aquí y eso lo hemos usado en una línea bastante tardía cuando no tenemos otras opciones. Ok, creo que me estoy extendiendo. También está las células mesenquimales, que hay ciertos centros que tienen acceso. En Sloan Kettering no tenemos acceso totalmente, pero hay otros centros que sí, en distintas partes del mundo. Si tienen acceso a eso, sé que la experiencia es mayor en la pediátrica, pero se ha usado en algunas veces. Y lo otro que quiero recalcar, que no lo incluí aquí, que es importante, es que todos estos pacientes con esteroides hemos observado con cierta frecuencia fracturas patológicas, sobre todo en espalda, en columna, colapso de vértebras. Entonces, nosotros hacemos como parte de nuestro guideline, como mencionaba, que cada institución tiene sus trucos. Nosotros hacemos énfasis a nivel óseo de tener que los pacientes reciban vitamina D, que los niveles sean adecuados. Y si hay evidencia de osteopenia, osteoporosis, le damos
terapia con bifosfonato, bifosphonator, perdón, a veces no sé si lo estoy traduciendo bien, pero con bifosfonato para evitar fracturas patológicas. Siempre es importante recordar con terapia física mantenerlos en movimiento y la salud ósea, porque a estos pacientes les puede bajar la calidad de vida terrible si tienen una fractura cervical o a nivel óseo. Muchas gracias, Ok. doctora. Doctor Seth. Creo que en el ámbito agudo, una de las cosas de las que nos hemos vuelto más conscientes en pediatría es que cuando uno tiene enfermedad aguda de injerto contra huésped, niveles 3 o 4, puede haber microangiopatía trombótica que ocurre concurrentemente. Entonces, hemos utilizado ecolizumab, aunque es carísimo el fármaco. En el ámbito crónico, es una maravilla que tengamos estos fármacos aprobados por la FDA, pero hay muchas otras cosas que nosotros, pues, hemos estado manejando, aunque no tienen aprobación de la FDA. Yo he tenido éxito con Serolimus, un poco de éxito también con interleucina 2 de baja dosis. Esas son dos opciones y creo que en cuanto a otros tips o recomendaciones, cuando uno tiene a alguien que tiene enfermedad injerto contra huésped crónica muy refractaria y está uno con las primeras líneas no logrando progreso, lo que no quieres hacer es seguir agregando inmunosupresión en esos pacientes porque los pone uno en riesgo de infecciones severas. ¿No? Si lo estás haciendo eso con los esteroides, pues vas a afectar mucho su calidad de vida. Así que a veces la respuesta es simplemente sentarte y esperar, a no tratar de empeorar las cosas y a dejarlos que vayan a terapia física para que, digo, que no tengan que dedicar su tiempo a pasársela resolviendo contracturas o fracturas. Eh, si tú sigues utilizando inmunosupresión, cuando queda muy en claro o sea, que ya tienen una afectación fibrótica, por ejemplo. Perfecto. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, la última pregunta de enfermedad de injerto contra huésped para pasar algunas preguntitas de seguimiento y luego ya los voy a liberar. En la enfermedad de injerto contra hospedero nos pregunta aquí el doctor César Galindo de Saltillo, con pulmonar, qué experiencia tienen y si han visto manifestaciones bulosas de la enfermedad. No sé, la doctora Ponce quiere empezar. Um, ok, como saben, la enfermedad Bueno, de afectación pulmonar es digamos, la más agresiva con respecto a enfermedades de acto contra huésped crónico. Eh, sí he visto presentación bulosa, sin embargo, es importante descartar si hay algún otro proceso, por ejemplo, bronquiectasis por otro motivo. Um, los pacientes con afectación pulmonar es importante comenzar la dosis de corticosteroides de 1 miligramo por kilo y no menor a esa. Y yo usualmente considero a estos pacientes como tienen una afectación fibrótica, tratarlos lo más pronto con una droga secundaria, um, con ruxolitinib o si fallan belumosudil. Ahora, si ellos tienen dos líneas de tratamiento, preferencialmente trato de usar belumosudil con esteroides si puedo. O sea, cómo se llega a esto? Por ejemplo, si el paciente tenía tacronimos y se comenzó a esteroide y la dosis de tacrolimus se aumentó para llegar a un nivel terapéutico, se modificó con efectos de tratamiento. En ese caso se consideraría que el paciente recibió dos líneas de tratamiento con los esteroides y el tacrolimus. Y eso me permitiría tener acceso a belumosudil, que lo hago con preferencia por el efecto de antifibrosis. La droga que les presenté, el axatilimab, ha tenido excelentes resultados a nivel pulmonar. Eso es algo de consideración. Estamos esperando que se apruebe por el FDA este año y creo que sería otra parte de armamento para poder tratar a los pacientes.
Yo también les doy el FAM regimen con fluticasona, el montelukast y la citromicina para tratar de acelerar esa respuesta. Y hay otra cosa que les quiero comentar como un dato curioso, pero para que estén alertas, es que tengo ya 2 casos con una enfermedad que se llama PAP, que se llama proteinosis alveolar pulmonar. Eso es una enfermedad bastante rara y lo he visto en 2 pacientes que han tenido ruxolitinib a altas dosis combinado con belumosudil. Y aparentemente hay otras publicaciones donde el ruxolitinib puede aumentar el riesgo de PAP. Mi recomendación en ambos pacientes, lo que les ocurrió que tenían enfermedad de Herta contra huésped, se comenzaron ambas dosis, no tenían afectación pulmonar y en el transcurso del tratamiento empezaron a tener afectación pulmonar, que se interpretó como enfermedad de Herta contra huésped crónico. Las dosis se fueron aumentando de esteroides, se fue aumentando la dosis de ruxolitinib, se les hizo una biopsia pulmonar y el resultado fue PAP. Y al bajar la dosis de esteroides, bajar y quitar el ruxolitinib, hubo reversibilidad del PAP. Eso es algo para que estén frecuentes. Le estamos alertando a Insight, que hace esa droga, para que lo publiquen, para que den una alerta. Pero si llegan a tener un paciente que nunca ha tenido afectación pulmonar y les empieza en ese periodo de tratamiento, para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, muy interesante el comentario. Doctor Roth, ¿algún comentario? Otra vez, sería un abordaje muy parecido. También no, me sumo a sus comentarios. Estamos muy entusiasmados con los resultados de axitelumab. Agregaré una o dos cosas. En los niños más pequeños que han tenido, que todavía tienen que crecer, a veces pueden mejorar con de la bronquiolitis obliterans, simplemente porque la cavidad torácica crece, entonces puede ser útil darles tiempo para lograr una estabilidad de la patología. La otra cuestión es que las guías actuales para el diagnóstico de BO en los niños es difícil porque hay muchos niños pequeños a quienes no podemos hacer pruebas de función pulmonar. La otra cuestión es que cuando dependes únicamente de estas pruebas de función pulmonar, también puedes pasar por alto infecciones. Entonces, yo diría que es muy importante asegurarnos todo el tiempo que no haya una infección coocurrente si vamos a depender únicamente de las pruebas de función pulmonar, pero pues, en general esto es algo que muchas veces está ausente. Muchas gracias. En niños debe ser mucho más complicado con la prevalencia de la hiperreactividad bronquial y el asma y todos los problemas alérgicos también, que de por sí son muy frecuentes. Por otro lado, pasando al tema del seguimiento, nos preguntan aquí en el chat qué tan frecuentemente es o si hay algún dato sobre la eficacia de la implementación de las guías de la versión previa en la comunidad, porque sabemos que en las instituciones grandes, pues como las de ustedes, hay clínicas y personas encargadas al área del seguimiento, pero esto no siempre ocurre en la comunidad, en los hospitales más pequeños o fuera de los hematólogos que hacen trasplantes inclusive, ¿verdad? No sé qué opine de eso, doctor Rotz. Y eso en línea con las perspectivas que usted tiene de esta nueva versión de las recomendaciones. Sí, la implementación es de verdad tan difícil porque te puedes topar con guías y leerlas todo el día, pero si no se aplican, pues el significado es muy bajo, ¿no? Entonces, no ayudan a los pacientes de largo plazo. Hoy se haya trabajado observando diferentes modelos que han tenido más o menos éxito. Algunos utilizan más bien atención primaria para ayudar a las guías eh, que se han implementado. Algunos utilizan, por ejemplo, programas de supervivencia de trasplante de médula ósea, pero estas publicaciones son solamente un programa, entonces la forma en que un programa de supervivencia funciona es que si funciona ese programa, es un programa únicamente y no necesariamente es repetible en otros lugares. Entonces, yo creo que realmente
interrogante en supervivencia con respecto a estas guías. Bueno, hay, por ejemplo, un estudio que se está llevando a cabo en Seattle, en Estados Unidos, en donde están observando retrospectivamente las guías de 2012 y están encontrando qué porcentaje de pacientes eh, recibió realmente las guías recomendadas. Creo que es como en 10 hospitales en total y 5 hospitales pediátricos. Todavía no se publica el manuscrito pediátrico, digo final, pero esto nos está dando algunas ideas y a partir de ahí ellos planean hacer encuestas y hasta entrevistas estructuradas tanto con pacientes como con cuidadores para encontrar cuáles han sido las barreras de implementación y cómo es que los supervivientes prefieren ser atendidos. Entonces, creo que sería interesante, pero creo que cada sistema de cuidado de salud tiene que priorizar estas cosas y determinar qué es lo que mejor les funciona. Cada hospital tiene diferentes recursos y pretender que las cosas funcionan para mí en Cleveland, Ohio, en el área de pediatría, igual que le van a funcionar a alguien más en un hospital comunitario para adultos en la Ciudad de México, es ridículo, ¿no? Es ridículo que yo dijera, háganlo todo como yo lo hago aquí en Cleveland. Creo que tiene que haber una comprensión en la comunidad de la importancia de estas recomendaciones para que se prioricen y luego cada comunidad y cada programa pues tiene que dilucidar cómo lograr tener éxito con los recursos con los que cuentan. Muchas gracias, sí, totalmente de acuerdo y lo felicito por las iniciativas de la traducción de las guías, porque al final del día, pues son los clínicos, tal vez no los centros grandes que las necesitan más. Por otro lado, algo que me preocupa siempre, que es un problema cuando seguimos recomendaciones y guías, es el sobrediagnóstico. Ayer atendí una paciente yo llevo una clínica de telemedicina y le escribí para saber cómo estaba. Me hicimos una videollamada y me dijo que no había visto un doctor en 6 meses y que se sentía perfecta y que toda su salud estaba perfecta. Entonces, si le estamos haciendo estudios a la gente, eventualmente vamos a encontrar algo que no va a hacer nada y que les puede generar un daño. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre el riesgo del seguimiento tan detallado? Sí, es una muy buena pregunta. En mi práctica clínica, yo veo supervivientes de largo plazo, no solo de trasplante de médula ósea, sino de otros cánceres pediátricos. Y cuando hago ecos de tamizaje, por ejemplo, para antraciclinas, veo muchos más falsos positivos, más reducciones de la fracción de expulsión que verdaderas cardiomiopatías. Y el grupo oncológico de los niños ha tratado de responder modificando las guías, tratando de restratificar a los pacientes en base a su exposición, pero sí es un riesgo potencial. Yo creo, después hicimos como 180 guías, tuvimos como 180 guías en este documento y no sería justo decir que cada una de esas 180 guías es igualmente importante. Digo, hay cosas que son particularmente importantes. Por ejemplo, para mujeres jóvenes, que recibieron radiación torácica y tienen un 75% de riesgo en su vida de desarrollar cáncer mamario, para algunos de estos grupos creo que ciertamente tienen que ser tamizados y claro, habrá algunos diagnósticos falsos positivos en el camino, pero pues eso es algo muy importante. Cuando hablamos de tamizaje de otras malignidades, que quizá no está tan bien comprobado mediante estudios, y creo que eso forma parte de la toma de decisiones compartida. Cada vez que uno hace algún tipo de tamizaje, hay una probabilidad de detectar las cosas muy pronto, pero también de sobrediagnosticar. Entonces, creo que tendría yo que reflexionar más en esta pregunta. Como les decía yo, cuando ideamos las guías, es difícil ser muy extenso en tus recomendaciones y también es difícil ser demasiado específico. Entonces, uno trata de hacer la mayoría de las recomendaciones, digamos, que puedan ser motivo de introspección para las personas en todo momento, pero sí estoy de acuerdo con ustedes con respecto a la el sobrediagnóstico. Muchas gracias por sus perspectivas y quisiera preguntarle a la doctora Ponce, sabemos que el Memorial Sloan Kettering es un hospital de referencia. No sé qué porcentaje de pacientes vivan en Nueva York, pero imagino que debe ser una proporción pequeña. Igual en mi institución, la minoría de los pacientes que trasplanto viven en Monterrey.
¿Cómo abordan el tema del seguimiento a largo plazo, la aparición de la enfermedad de injerto contra huésped y el seguimiento en sus pacientes en su institución? Sí, gracias. Nosotros mantenemos la relación con el paciente a largo plazo. Hay otras instituciones, cada quien tiene su propio modelo, pero nosotros seguimos a nuestros pacientes en el tiempo, por el tiempo, 10 años o más. Tenemos varios armamentos. Uno es que creamos una clínica de sobrevida, lo llamamos survivorship, que está dirigida por la nurse practitioner, que no sé si la traducción enfermera practicante no, tal vez es como un intermedio entre enfermera y médico que pueden trabajar independientemente, que han sido entrenadas en sobrevida en pacientes de trasplantes, y es una clínica que se basa en seguir a los pacientes y ellos pueden hacer seguimientos de, digamos que no tienen algo activo, complicación de trasplante, pero es más una evaluación global. Y eso es un excelente armamento para hacer seguimiento porque hay preguntas que uno hace o cosas que piensa que tal vez el médico general no lo considera. Qué sé yo, tu piel parece que tiene celulitis y tal vez eso para nosotros es una indicación de fibrosis, pero el médico de familia tal vez no está pensando en ese tipo de preguntas. Eso por un lado. Lo otro, la telemedicina para nosotros se ha convertido en otro instrumento importante donde hacemos seguimiento a los pacientes. En Estados Unidos hay una restricción de la licencia por el estado que se practica, es decir, cada licencia es dependiente de su estado. Si yo trabajo en Nueva York, mi licencia médica es en Nueva York, yo nada más puedo ver telemedicina en New York. Pero he sacado licencias en otros estados donde son mis pacientes con frecuencia, inclusive Florida, porque viajan en el invierno a Florida y se regresan y podemos hacer seguimiento por telemedicina. Y lo tercero que hacemos es que trabajamos con el médico de familia de la comunidad. Hacemos como que nos relacionamos, compartimos pacientes, compartimos guías y ambos nos ayudamos, mantenemos la comunicación en equipo y tratamos de mantener ese como trabajo en equipo, y ellos y nosotros nos comunicamos constantemente si hay un problema con un paciente o si necesitamos cierta test, se coordina desde allá y eso ha funcionado bastante bien. Hay unos centros como satélites que tenemos en otros lugares donde los pacientes comunitarios van, que tenemos ciertas relaciones con Sloan Kettering y así lo seguimos. Y después le pedimos a nuestros pacientes que vuelvan por lo menos una vez al año si es posible para mantener la continuidad. Muchos pacientes lo pueden hacer, los que no, se trata de hacer telemedicina o si no, pues se trabaja con el médico comunitario. Pero sí es importante mantener el enlace porque si ellos se van completamente a la comunidad, cuando vuelven, usualmente vuelven con muchos problemas de cosas que lo trató el ortopedista, lo trató el gastroenterólogo y al final era enfermedad contra huésped crónico. Entonces, mantener ese enlace. Justo. Muchas gracias. Sí, coincido totalmente. La telemedicina es una herramienta muy importante. Y bueno, acá que no tenemos enfermeras, nurse practitioner o los physician assistant, muchas veces somos los mismos médicos los que lo tenemos que hacer. Y por lo menos en lo personal, yo que no atiendo un número abrumador de pacientes, todos mis pacientes de trasplante tienen mi WhatsApp y me mandan, pues, he hecho muchos diagnósticos de H por foto de WhatsApp y justo ahorita en esta sesión estaba conversando con un paciente que tiene un herpes zóster y me acaba de enviar una foto. En fin, es telemedicina continua y pues no hay nadie más que lo haga, entonces tenemos que hacerlo nosotros a veces personalmente, que también es algo muy práctico en general. Hay algunas felicitaciones aquí para ustedes. Tuvimos casi 250 asistentes de 15 países de todo Latinoamérica. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Quisiera finalizar con una pregunta para el doctor Rotz. Ante esta falta de personas que hagan el seguimiento, creo que hay algunos pacientes que son capaces de empoderarse y de tomar las riendas de su seguimiento. ¿Hay alguna versión para pacientes que se tenga planeada? Creo que los recursos del NMDP de VideMatch son muy útiles para los pacientes. NMDP va a tener
materiales para clínicos, pero también para pacientes. Así que dejará más en claro para los pacientes cuáles son las expectativas. En lo personal, cuando yo me reúno con las personas de la clínica de supervivencia, les doy un plan de supervivencia que contiene información sobre las exposiciones, recomendaciones para que puedan utilizarla, aunque sí siento que la mayoría de los pacientes la echan a la basura pronto después de que me ven, pero alguno que otro sí la sigue. Otra cosa que creo que como comunidad tenemos que hacer mejor es estratificar el riesgo de los supervivientes. Creo que hay personas que unos cuantos años después del trasplante, nosotros sabemos que van bien y hasta podríamos escribir libros de salud que ellos podrían llevar a sus médicos de salud primaria y van a estar bastante bien. Y otras personas, otros pacientes, pues tienen H crónico o aquellos que han tenido irradiación de cuerpo total, pues van a necesitar recursos del centro de trasplantes de largo plazo. Así que una de las cosas en las que podemos mejorar es estratificando a los supervivientes. Algunas personas pueden regresar a su comunidad y pueden dedicar el tiempo, o nosotros nos dedicamos mejor el tiempo más bien con los pacientes que tienen complicaciones o que las van a desarrollar de largo plazo. Perfecto, bueno, pues ya los dejo ir a ambos. Muchas gracias por su tiempo, por dedicarnos esta mañana de su sábado para educar a la población de toda Latinoamérica. Muy útiles los comentarios y sus perspectivas personales sobre todo. Esperemos tenerlos próximamente con nosotros en otra ocasión y les agradezco su tiempo. Muchas gracias.